Bueno, segunda parte de la clase recuperada del día de ayer, hoy 12 de junio. Ya. Bueno, entonces, esta parte que acabamos de ver, que es específicamente la nefrona, cuando empecemos a ver la parte de las enfermedades seleccionadas, como les digo, todas las patologías tienen como foco de inicio ahí, las nefronas. Así cuando hablábamos de la parte pulmonar, y yo les decía, y siempre les recalcaba, los alveolos, todos se dan ahí, pues lo mismo, así como en los pulmones, todos se dan en los alveolos, pues aquí en los riñones es en la nefrona, en la cápsula de Bowman. Ahí se da todo el inicio de las patologías que vamos a empezar a ver. Cuando hablamos de las vías urinarias, obviamente, ¿a qué nos referimos? Tenemos a la parte intrarrenales y extrarrenales. Vemos aquí la parte del riñón de frente y por la mitad. Vemos lo que es el riñón de la vista interior. Vemos la pelvis renal, ¿ya? Y vemos que se conecta con ¿qué? Con ambos uréteres, ¿ya? Los cálices renales, para empezar, son tubos membranosos en el que vierten la orina que fluye por los orificios del área cribosa. Los cálices menores forman tres cálices mayores. Esto de acá. Los cálices menores forman tres cálices mayores, ¿ya? Que el superior, medio e inferior. La pelvis renal, cavidad en forma de embudo, esta de acá. Esta es la pelvis renal en forma de embudo, ¿ya? Ocupa la parte posterior del pedículo renal y se continúa con el uréter, con este de acá, con este conducto. Los uréteres son conductos extrarrenales. ¿Y qué son? Los uréteres son conductos músculo-membranosos que conducen la orina que sale del riñón, ¿ya? Hacia la pelvis, desde la pelvis renal, desde aquí, hacia la vejiga. Y en la vejiga es un órgano que contiene de 300 a 400 ml de orina, el cual posteriormente se comunica con la uretra, ya sea esta masculina o femenina. Y aquí vemos claro la misma imagen, tanto en un varón como en una mujer. Vemos el riñón, la pelvis renal, el uréter, que viene y se conecta a la vejiga, para después para terminar en la uretra en el varón y en la vagina en la mujer. Fisiología renal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la fisiología renal? Abrir a ambos riñones. Fisiología renal. Las funciones más importantes del sistema urinario es ¿cuál? Es controlar la concentración y el volumen sanguíneo, aparte de que regula el pH de la sangre, ¿ya? Y elimina sustancias tóxicas de la sangre, manteniendo así el equilibrio interno del organismo. Lo que les dije hace rato al inicio de la clase, la homeostasis. Las nefronas, ¿ve? Nuevamente nefronas. Las nefronas, para realizar todos estos procesos, extraen muchas sustancias de la sangre, devuelven las necesarias al organismo y eliminan el resto por medio de la orina. La formación de la orina comprende tres etapas principales: la filtración glomerular,
La reabsorción tubular y la secreción tubular. Cuando les dije aquí hace rato, esta de acá. ¿Cuáles son las funciones? ¿Ve? Estamos hablando de nefrona. Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Son las tres funciones que tiene. ¿Ya? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Obviamente terminan donde en la excreción. Aquí tenemos la filtración glomerular, glomerulocápsula de Bowman, perfecto. Pasa al túbulo renal, tenemos la arteria aferente y eferente. Aquí ya hay la reabsorción tubular, ¿ya? Aquí se está resolviendo para que por último, por medio de los capilares peritubulares, se vuelve a la secreción tubular. Esta secreción tubular termina en la excreción de la orina como mecanismo ya de desecho. Ya el cuerpo hasta eso ya absorbió todo lo que necesitaba, lo que eran los nutrientes, los iones, los electrolitos, todo eso. La primera se realiza en el corpúsculo renal, lo que vemos acá. La otra se lleva a cabo a lo largo del túbulo renal. Todo esto. ¿Cómo se da la filtración glomerular? La filtración glomerular es el proceso mediante el cual se produce la filtración del plasma. ¿Desde dónde? Desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. ¿Ya? La sangre llega al glomérulo renal a través de la arteriola aferente y por diferencia de presiones, el plasma atraviesa la membrana del endotelio capsular y se filtra hacia la cápsula de Bowman. A esto. A esto. A esto me refiero. Específicamente a esto. Todo en la nefrona. A esto. El filtrado glomerular tiene una composición semejante a la del plasma, con la excepción de que no presentan proteína. El plasma sí. Y que no son moléculas demasiado grandes para atravesar la membrana del endotelio. El producto resultante se denomina ultrafiltrado. Membrana endotelio capsular. ¿A qué nos referimos? Que esta membrana endotelio capsular tiene la capa endotelial, la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Las dos primeras, en la capa endotelial tiene fenestra y la membrana basal tiene fibras colágenas y glucosaminoglucano. Ambas no tienen proteína, que son menores a 90 nanómetros, albúmina y hemoglobina. A diferencia de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que tiene los podocitos y la hendidura, que es como lo que mencionamos hace ratito, el ultrafiltrado. El producto resultante se denomina ultrafiltrado de toda la filtración glomerular. La reabsorción tubular. ¿Cómo se da la reabsorción tubular? La reabsorción tubular es el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes filtrados pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares o un vaso recto. Aquí en la reabsorción tubular solo se reabsorben cantidades específicas de ciertas sustancias, dependiendo de las necesidades corporales que tenga en ese momento el cuerpo. Que si necesitamos solamente cierta cantidad de sodio, solamente cierta cantidad de sodio va a entrar. Lo demás se va a desechar como material de desecho junto con la orina. Si necesitamos nutrientes, solamente lo que requiere y lo demás se va eliminando. En toda la parte del tubo contenedor distal, del asa descendente de Henle, del asa ascendente de Henle, de la parte gruesa del asa descendente de Henle, hay varias partes donde específicamente en una se absorbe sodio, en otras se absorbe potasio, en otras se absorbe glucosa. Eso es lo que sí o sí tienen que leerlo, que ustedes obviamente ya lo vieron cuando estudiaron la fisiología. Y depende de eso es donde se dan mayormente las patologías más frecuentes en la parte renal, como ser las cuales la hipertensión arterial y la diabetes. La reabsorción tubular permite que el organismo retenga la mayor parte de sus nutrientes, realizándose todo este proceso en la porción tubular del riñón y en el tubo colector. ¿Cuáles son los mecanismos para que se dé todo esto? Esto se da por medio de transporte pasivo y transporte activo. Eso sí, el transporte pasivo se divide o tiene dos opciones para trabajar, ya sea una difusión facilitada o una difusión simple, ambas con un papel diferente a nivel de cada sistema.
¿Cómo es la reabsorción aquí en el túbulo contorneado proximal? Aquí ven una imagen grande y aquí se la voy a mostrar en pequeño. Aquí está. Túbulo contorneado proximal. Esto, imagen de acá. Es esta misma imagen, perdón. Esta misma imagen. Como les decía, aquí se da la reabsorción de sodio, que por transporte activo, ojo, transporte activo, por los bordes de cepillo de las células a favor de los gradientes, que es donde se da esta reabsorción de sodio. El transporte activo, ¿ya? Es gracias a qué? Por la bomba sodio y potasio, ¿ya? Aparte que está también el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es una membrana vasolateral en la base de ambos lados de la célula. Paso por los espacios intersticiales. Me refiero a esta imagen. Aquí. A esta pequeña imagen. A esto estamos hablando. Ya. Cuando hablamos de reabsorción de nutrientes en el túbulo contorneado proximal, el 100% se reabsorbe ¿de qué? De glucosa, aminoácidos, ácido láctico y otros metabolitos. Así como se reabsorbe el sodio, conjuntamente también se reabsorbe el agua por medio de ¿qué? Por medio de ósmosis. Ustedes ya vieron el tema de ósmosis cuando pasaron fisiología. Pues la ósmosis es lo más sencillo que pueda haber. Es como que cuando la verdad no tengo ganas de estudiar y la verdad, bueno, estaba estudiando, ¿ya? Sí tenía ganas de estudiar, estaba estudiando y sin querer me dormí en el libro que ustedes ven de fisiología, de fisiopatología. Me dormí en el libro, me eché encima del libro y me dormí. Resultado que al día siguiente voy, doy mi examen y saco la mejor nota. Y me preguntan, ¿cómo estudiaste? Estudié por ósmosis. A eso se refiere. Que por solamente hacer esto, esa es la ósmosis. ¿Qué pasa? Que ustedes ya lo han visto, obviamente, cuando pasaron fisiología y vieron la homeostasis, la ósmosis, gradientes osmóticos, todo eso. Eso es la ósmosis. También aumenta la presión osmótica y se reabsorbe, ¿qué? Aparte de lo que era glucosa, ácido láctico, aminoácidos, también se absorbe electrolitos como ser cuáles, potasio, cloro, otros gradientes que son el bicarbonato y la urea, pero que sea por difusión pasiva. Alteraciones de la estructura y función del riñón en la enfermedad, cuando ya se da o se establece la patología en sí. Además de eliminar los desechos, ¿ya? Además de eliminar todos estos desechos, la, los riñones producen tres clases de hormonas importantes. ¿Cuáles son estas hormonas? La eritroproteína, la renina y la forma activa de la vitamina D. La eritroproteína, que es la EPO, ¿cuál es la función o qué es lo que hace en la parte renal? Pues estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. En el examen que dieron al principio, yo les dije, ¿dónde se dan los glóbulos rojos? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Y les puse células madre, médula ósea, en el vaso o en los huesos largos. Pues aquí está su respuesta. Se da en la médula ósea. No es en las células madre, no es en los huesos largos y tampoco en el vaso. Es en la médula ósea que se dan los glóbulos rojos. Otra de las hormonas que están en la parte renal es ¿cuál? Es la renina. ¿De qué se encarga la renina? De regular la presión arterial. Así como varias personas que no son médicos y no tienen un conocimiento básico de lo que es la medicina, uno dice, pucha, ya, ¿a dónde vas a ir? Voy a ir al médico. ¿Qué pasó? Mi presión está alta. Ah, ¿y a qué médico vas a ir? A un cardiólogo. Pues la verdad, el médico que debería tratar la parte de hipertensión arterial en conjunto con el cardiólogo es ¿quién? Es el nefrólogo. Ese es el médico que debería también tratar la hipertensión arterial. La última es la forma activa de la vitamina D, la última hormona. ¿Y cuál es la función que realiza esta? Es que mantiene en el cuerpo la cantidad de calcio necesaria para los huesos
y para usar un balance químico normal. Aquí me refiero a que juega un factor importante, lo que es el sodio, el potasio, el cloro, obviamente aquí el calcio. Función renal. ¿A qué se referimos cuando hablamos de la función renal? La función renal es el trabajo que realizan los riñones, obviamente. Si ambos riñones, ¿ya? Si nosotros estamos sanos, somos jóvenes, nos mantenemos siempre activos, hacemos deporte, pues nuestros riñones y todos nuestros órganos del cuerpo van a funcionar al 100%. Obviamente, si alguno de nosotros tenemos una patología de base o antecedentes familiares de diabetes o tuberculosis o tenemos una mala posición económica o lamentablemente ya tenemos más de 50, 65 años, pues lamentablemente por la edad, obviamente todo nuestro cuerpo y nuestros órganos ya no van a funcionar así como funcionan ahora, que tenemos 20 años, ¿ya? El filtrado de la sangre se lleva a cabo en pequeñas cantidades dentro de los riñones llamados ¿qué? Nefrones. Nuevamente, les ven por qué les mostré el video, porque todo da a nivel de las nefronas. Cada riñón tiene alrededor de casi 1.000.000, aproximadamente 1.200.000 nefronas que tenemos, perdón. El nefrón nuevamente está compuesto por un vaso sanguíneo llamado glomérulo, entrelazado a un pequeño conducto colector de orina llamado el túbulo colector. En el nefrón se lleva a cabo el intercambio químico completo durante la cual los desechos y el agua pasan de la sangre hacia el sistema urinario. ¿Para qué? Para estos absorberse y ser eliminados por medio de la orina. Esta es la misma imagen que ya hemos visto de los riñones, la cápsula fibrosa, la parte interna, la zona medular. Nuevamente aquí vemos la cápsula de Bowman con su nefrona. Esto es la clave de todo este asunto. Vemos que del pedículo renal sale que ambos uréteres para terminar en la vejiga y en la uretra, tanto masculina como femenina. El mal funcionamiento de los riñones, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos conlleva, perdón? Casi todas las enfermedades renales atacan a las nefronas. Por eso les digo, todo es a la nefrona, provocando la pérdida de la capacidad de filtración, que no orina y no puede secretar. Ya les dije que si se altera una de las 3 funciones del riñón, automáticamente se empieza a dar la patología renal. Los nefrones pueden dañarse rápidamente a causa de una lesión o envejecimiento. Aquí me refiero a la edad. Pero casi todas las enfermedades renales destruyen los nefrones lenta y silenciosamente. Así como hablábamos del páncreas, que es una enfermedad lenta, progresiva, lo mismo da en el riñón. Solamente que aquí las manifestaciones o los signos de alarma que presentamos es que así como vamos al día en 24 horas a orinar unas 5 veces, pues cuando tenemos o estamos sufriendo una falla renal o una lesión renal, de las 5 veces que orinamos solamente 3 a la semana, orinamos 2 o orinamos 5 veces, pero son pequeñas cantidades, chorros pequeños. Ya la cantidad de diuresis que se elimina no es la misma. La diabetes y la hipertensión arterial son las 2 causas más comunes que aparecen en la enfermedad renal. Son las que desencadenan a raíz de un mal tratamiento, de un mal manejo, que el riñón sea dañado y que lamentablemente terminemos en lo que conocemos como diálisis. Si una persona tiene antecedentes familiares de cualquier problema renal, puede desarrollar una enfermedad renal. Y me refiero aquí a que una persona puede llegar, como le digo, a la diálisis. Y si lamentablemente esta persona termina en diálisis, pues va a terminar en otro periodo, que es el trasplante renal. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de sus riñones. Cuando los vasos sanguíneos están dañados, no pueden filtrar correctamente los desechos nocivos de la sangre. Y aquí ya produce otra patología, que es la glomerulonefritis. Esta glomerulonefritis se refiere a diferentes tipos de enfermedad renal.
La primera señal de esta enfermedad es la presencia de proteínas en orina o en la sangre. ¿A qué me refiero? Que cuando una persona se hace un laboratorio, obviamente, de orina, va y salen los leucocitos, los glóbulos blancos, me refiero, en la orina aumentados por encima de 5 a 10, ya se da la infección urinaria. Pero aparte vemos al aspecto, la cantidad, el pH, y sale proteína positiva, glucosa negativo, presencia de eritrocitos, o sea, gotas de sangre, ¿ya? Pero lo que más nos denota cuando hay un problema de glomerulonefritis es que se da positivo para las proteínas. Otra patología son las enfermedades renales hereditarias y congénitas. Aquí me refiero a los antecedentes familiares que tiene cada uno de nosotros. Algunas, como le dije, algunas renales tienen origen hereditario debido a los antecedentes. La enfermedad renal poliquística es un trastorno genético en el cual aparecen muchos quistes en los riñones. Lentamente puede reemplazar a la mayor parte de la masa de los riñones, reduciendo ¿qué? La función renal. Y esto llevando a una insuficiencia. Lamentablemente, una vez se instala la insuficiencia renal o la falla renal, nos empezamos a hinchar, tenemos dificultad para respirar, obviamente ya no orinamos y terminamos ¿en qué? En una sala internados en el hospital y que el nefrólogo nos diga, sabe que lamentablemente hay que dializarlo para que pueda seguir viviendo. Pero ¿cuáles son las señales que el cuerpo nos lanza? Que nos dice, pucha, algo pasa con mis riñones. Obviamente, si tenemos la enfermedad de base o antecedentes de ¿qué? De hipertensión arterial. Cuando nos volvemos anémicos, poca cantidad de glóbulos rojos. Y cuando tenemos proteínas, ya sea en la sangre o en la orina. Específicamente lo confirmamos en sangre, en orina. Otras causas por las cuales se da una lesión renal o problema renal es por cuál golpe directo y fuerte a la altura de los riñones. Aquí más que nada esto se refiere a los boxeadores, a las personas que practican las artes marciales mixtas o lo que conocemos comúnmente como vale todo, lo cual ya está prohibido golpear en la parte de la nuca y en la parte de la tórax posterior bajo, donde están ambos riñones. Algunos medicamentos de venta libre que lo podemos conseguir sin necesidad de estar con receta, que pueden ser nocivos para los riñones, como ser cuáles: la pirineta, que es el ácido acetilsalicídrico, el acetaminofeno, que es el paracetamol, y el ibuprofeno, que son fáciles de conseguir, inclusive hasta en las ventas encontramos estos medicamentos. En la venta de la esquina de la casa, no necesariamente en una farmacia. Ambos son los más peligrosos y son los más fáciles de conseguir, como les digo, sin necesidad de receta médica. Otra patología por la cual se da que ya me está asustando y me está llevando a que nosotros pensemos algo pasa con mi riñón es la insuficiencia renal aguda. Cuando ya se establece la insuficiencia renal aguda, ¿a qué se refiere o por qué se da? Es porque el paciente puede perder mucha sangre y puede causar insuficiencia renal repentina, sin previo aviso. Algunas drogas o venenos, cuando me refiero a drogas me refiero a medicamentos también, pueden hacer que los riñones dejen de funcionar. Estas interrupciones repentinas de la función renal son llamadas como insuficiencia renal aguda, que aparezca sin previo aviso. Pero una vez se establece la insuficiencia renal aguda y se da o progresa la insuficiencia renal aguda a una insuficiencia renal crónica, es cuando casi todos los problemas renales se desarrollan lentamente y progresivamente. Puede parecer una insuficiencia renal silenciosa. La pérdida gradual de la función renal crónica o enfermedad renal crónica es lo que nos conlleva a los pacientes que, aparte de tener la enfermedad de base como ser la diabetes y la hipertensión, estos pacientes llegan a complicarse y el tiempo de estadía de hospitalización se haga mucho más largo. Otra es la enfermedad renal de fase terminal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de fase terminal? La insuficiencia renal total o casi total permanentemente es llamada la enfermedad renal o fase terminal, que es además irreversible. Aquí cuando le digo ya la persona lamentablemente ha estado casi un mes internado
con medicamentos para que sus riñones empiecen a trabajar, pero lamentablemente sus riñones no funcionan. Así que viene el nefrólogo y dice, habla con la familia, junto con el paciente le dice, va a disculpar, tengo que comunicarles que sus riñones no están funcionando y la única solución para que pueda sobrevivir o seguir viviendo es realizarle la diálisis. Obviamente, la diálisis ya va a depender de cómo se encuentra el paciente, sea una vez a la semana, sea 2 veces a la semana, sea 3 veces a la semana o sea día por medio, dependiendo de tal grado de la lesión. Como les dije al inicio de clase, cualquier paciente que termine en diálisis renal, lamentablemente va a ser un paciente candidato a trasplante renal. Cada diálisis renal, si uno no tiene seguro, lamentablemente le va a salir caro. Dializar por lo menos 2 veces a la semana. Durante un mes, ¿cuántas diálisis son? Son 8. Lamentablemente eso sale más que un sueldo que uno gana algunas veces. Es caro dializar. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad renal? Cuando hablamos de síntomas de la enfermedad renal, obviamente al principio dijimos que era una enfermedad silenciosa o lenta progresiva. Aquí es posible que las personas con enfermedad renal en edad temprana, o sea, al inicio de la patología, no se sientan enfermos, o sea, estén tranquilos, como le dije, solamente cambia el ritmo de micción de la orina. Si orinaban 5 veces a la semana, pues puede ser que orinen solamente en 3 veces al día, perdón, a 24 horas. Y las primeras señales, ¿cuáles son? Para que, pucha, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Son frecuentes dolores de cabeza repentinos que mayormente piensas, pucha, es mi presión, estoy con migraña o cualquier cosa, pero lo último que piensa es en su riñón. Aparte que hay un cansancio y picazón de todo el cuerpo. Es como que nos viene una alergia que cada ratito tratamos así como que nervioso, ¿ya? Esos son los síntomas básicos o iniciales de una lesión renal o enfermedad renal. Para que posteriormente, cuando esta enfermedad empiece a empeorar, se asocian una serie de síntomas, los cuales son necesidad para orinar más frecuente y en menos cantidad. Obviamente hay una pérdida de apetito, no podemos comer nada. Aparte que no podemos comer nada, tenemos náuseas y tenemos vómito, o sea, bajamos de peso. Manos y pies se hinchan o adormecen. ¿Por qué se hinchan o por qué se adormecen? ¿Por qué? Porque al momento, como dijimos al inicio, necesidad de orinar más frecuente o menos. No estamos orinando la misma cantidad que orinábamos 5 veces al día. Pues no, ahora orinamos 3 y después orinamos cada 2 veces. Orinamos cada una sola vez al día. O por último, ni orinamos. Y todo ese líquido se va a un tercer espacio. ¿Y ese tercer espacio se va a dónde? A los brazos, a las piernas, más frecuente en las piernas. Inclusive se puede ir a los pulmones y aparecer o provocar derrames pleurales. El paciente, como otro síntoma, también puede sentirse adormilado o con problemas de concentración. Está desorientado, no se acuerda, uno le dice algo y a los 5 minutos se olvida o no recuerda o lo hace al revés. Aparecen calambres musculares, ¿por qué? Porque así como dijimos que la bomba sodio-potasio se da en el asa de Henle y en el tubo contorneado proximal, pues lamentablemente aquí no se está absorbiendo mucho potasio y empieza a aparecer los calambres musculares, especialmente en los miembros inferiores, en las pantorrillas. La piel se torna oscura, eso es por otra enzima, pero se torna oscura, o sea, nos volvemos negritos, pero no negritos morochos, nos volvemos negritos color café oscuro, a ese es un color característico de la insuficiencia renal. ¿Cómo se detecta la enfermedad renal? Obviamente hacemos medidas laboratoriales. Aparte que la clínica ya nos da un incentivo, pucha, sí, por los síntomas que tiene el paciente y por la coloración de la piel, este es un paciente renal. Entonces, cuando pedimos los laboratorios ya sabemos específicamente qué solicitar. Y en este caso vemos que la creatinina y la depuración de la creatinina. La creatinina es un producto de desecho proveniente de la descomposición natural de los músculos durante la actividad física. Los riñones saludables filtran la creatinina de la sangre y la desechan por la orina. Si esto no funciona bien, me refiero a los riñones,
La creatinina se acumula en la sangre y hace que el paciente tenga ¿qué? Problemas o patologías renales que aparezcan o produzcan después. El valor normal de la creatinina es de 0,6 a 1,2. Normalmente aquí, como aquí en Santa Cruz me refiero, en Bolivia, laboratoriamente en todos los laboratorios cuando uno va, tienen el valor de referencia al lado. Y el valor de referencia que mayormente aparece en todos los laboratorios es de 0,3 a 1,3. Otro es la depuración de creatinina. ¿A qué se refiere a la depuración de la creatinina? Es una medida rapidez en la cual los riñones renuevan la creatinina en sangre. Esperen un ratingo. Ya estamos terminando. Lo haremos rápido. Enfermedad renal. En la mayoría de los casos, la enfermedad renal crónica no puede curarse, pero sí la enfermedad está en las primeras etapas. Puede tomar diferentes medidas. Si padece diabetes, obviamente lo que tenemos que hacer es que controlar el azúcar. Evitar tomar analgésicos que puedan agravar la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que se eliminan por vía renal. Cuando hablamos de enfermedad renal irreversible, también llamada enfermedad renal de fase terminal, es cuando los riñones dejan de funcionar. Los desechos y los líquidos se acumulan en el cuerpo y condicionan lo que llamamos y se conoce como uremia en sangre. Si no se trata la uremia, esta puede derivar en ataque o en coma, lo que lamentablemente lleva al paciente a que se le ocasione la muerte. Si esta deja de funcionar por completo, necesariamente tendrá que someterse a la diálisis o recibir, como le dije, un trasplante. Bueno, chicos, muchas gracias. Ahorita se los paso todas las diapositivas y los videos de todas las clases que hemos pasado. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Se cuidan.